Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Voy a explicar paso a paso la técnica que utilizo yo para imitar el nácar. Normalmente guardo todos los envoltorios de plástico transparentes para este tipo de cosas. Los típicos, por ejemplo, donde vienen envueltas las tarjetas de felicitación o el mismo envoltorio de las fundas de plástico para los archivadores, por ejemplo. Suelen ser de un plástico semirrígido que viene muy bien para esto y se puede cortar fácilmente porque sigue siendo un plástico fino. Además es bastante transparente y así no se distorsiona el dibujo que hagamos. Lo primero que hago es fijar el trozo de plástico a la mesa con un poco de cinta de carrocero para evitar que se me vaya moviendo conforme lo trabaje. Necesitaréis pintura perlada. Yo utilizo esta de la pajarita. Me encanta, pero lo cierto es que es algo cara. Tenéis otras marcas como alternativa que son bastante más económicas y os pueden servir igualmente. Lo importante es que se aprecie bien la partícula perlada de la pintura. Lo que hago yo normalmente es tomar un poco de pintura con la espátula y la voy extendiendo sobre la lámina de plástico. Tenemos dos opciones para crear textura. Me viene muy bien que la tabla sobre la que me estoy apoyando no sea totalmente lisa, porque así, al raspar con la espátula, va haciendo unas aguas que van a dejar ver el color que le voy a poner después de fondo. La otra opción, con la misma espátula, presionando la pintura y levantando siempre en vertical, sin arrastrar, se quedarán estas estrías tan bonitas. Es importante ir girando la espátula para que quede de forma más aleatoria. Estas son las estrías que utilicé en esta parte de la lata de efecto cobre, no sé si las veis bien, y la verdad es que me encantó el efecto. Para darle color siempre utilizo acrílicos. Los colores básicos que suelo utilizar son el blanco y un poco de ocre porque me gusta que quede más natural, pero realmente podéis echarle cualquier color que se adapte bien a vuestro proyecto. Después de haber echado la base nacarada, iré repartiendo un poco de pintura acrílica por distintas zonas. Echaré un poco de color blanco y unas pizcas muy pequeñitas de tono ocre. El ocre es un color que se ve muy intenso y es necesario fundirlo bien con el blanco. Voy a darle la vuelta para que veáis lo que os digo. Este efecto lo podremos suavizar y mezclar insistiendo con la espátula, como si lo hiciéramos sobre una paleta de pintor. También podemos rayarle pintura con la misma espátula y vemos que se marcan los arañazos que hagamos. Otra forma de suavizar estas manchas es ir peinando la superficie en distintas direcciones. Esto nos va a dejar otro efecto muy interesante y que también me gusta utilizar. Añadimos otro poquito de blanco para rellenar esas rayas y fijaros cómo ha cambiado ahora, de la textura que teníamos antes a la que tenemos ahora. Yo he sacado unas cuantas muestras con distintos tonos y distintas técnicas para que las veáis. Os animo a que probéis con distintos colores para sacar este efecto tan bonito a vuestro gusto y necesidades. Espero que os haya parecido interesante esta técnica y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo en el que voy a utilizar estas láminas que acabo de hacer para mostraros un ejemplo de las cosas que podéis hacer con ellas. Podéis dejarme un comentario con vuestras dudas y opiniones. Y si os ha gustado y no queréis perderos el próximo vídeo, suscribiros y activad la campanita para que de este modo os llegue un aviso cuando esté disponible. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.